Siempre supe que moriría lejos de casa, pero nunca imaginé que mi cuerpo no tendría un lugar donde caer. Mi nombre es Elias Black, y esta historia comienza mucho antes de despegar. Mi familia tiene una maldición o un destino. Vengo de una familia de exploradores. Los Black nunca se quedan quietos. Mi abuelo, Louis Black, fue marinero en la Segunda Guerra Mundial. Cruzó océanos en tiempos de guerra sin disparar un solo tiro. Lo suyo era navegar. Cuando la guerra terminó, siguió cruzando el mundo en buques oxidados, coleccionando mapas, leyendas y enfermedades pulmonares. Mi padre, Samuel Black, fue explorador marino, cazador de tesoros sumergidos. Pasaba más tiempo bajo el agua que con su familia. A los 10 años, creía que mi padre respiraba sal y hablaba con los peces. Y yo siempre miré hacia arriba, hacia el cielo, no en busca de respuestas, sino de un escape. La tierra nunca me pareció lo suficientemente grande, ni lo suficientemente viva. Cuando perdí a Emma y a Sophie en ese maldito accidente, algo en mí se rompió. Iba conduciendo yo. Siempre lo recordaré. El sonido del metal desgarrándose, la bolsa de aire que no se activó, el chirrido de las ruedas en el asfalto mojado, el mundo girando al revés en 2 segundos. Desperté en el hospital y mi hija ya no estaba. Mi esposa tampoco. Solo yo. Desde entonces dejé de creer en Dios. ¿Cómo podría creer en un ser inexistente, mitológico? Solo me quedó mi trabajo, solo me quedó mis investigaciones. Acepté la misión Hermes 7 con gusto. 15 días en órbita, más allá de la exosfera, monitoreando fenómenos atmosféricos y recolectando datos bioquímicos. Un trabajo simple para mentes complejas. Pero lo que realmente quería era alejarme del planeta, de la gente, de la tumba vacía en el Cementerio Nacional de San Antonio, donde estaban grabados 2 nombres y un apellido maldito. El primer encuentro sucedió en el día 9. Estaba ajustando los sensores externos en la sala de observación, cuando algo parpadeó en la oscuridad. Una figura, diminuta, adherida al fuselaje exterior. Era imposible. Del tamaño de un perro pequeño. Su cuerpo apenas visible, pero con una textura que brillaba fugazmente como un pulso eléctrico debajo de su piel. ¿Piel? ¿Membrana? ¿Materia? Solo se distinguía cuando pestañeaba. Literalmente. Un resplandor recorría su silueta durante una fracción de segundo. Pensé que mi mente me jugaba una broma. Llevaba días durmiendo mal, soñando con ojos sin cuerpo, voces que venían del sistema de reciclado de aire. Pero eso no fue un sueño. También lo sabía porque al retirarme de la ventana, vi que había una pequeña marca de baba oscura en el vidrio del lado interior, como si algo hubiera traspasado la nada y me hubiese mirado. Al volver al módulo revisé las cámaras de seguridad exteriores. En una de ellas se captó un breve destello. Una figura que se movía con velocidad imposible sobre la superficie del módulo de acoplamiento. Solo se veía en un fotograma. Mostré la grabación. Malenkov no dijo nada. El otro ruso, Guryanov, rió nervioso. El australiano, Kemp, me palmeó el hombro como a un loco peligroso. Esa noche, si se puede decir así, no pude dormir. En la estación, la noche no existe. El día tampoco. Solo hay tiempo segmentado por protocolos. Despertar, alimentarse, recolectar datos, comunicarse con la base, revisar sensores,
dormir. Pero el sueño no venía. Cuando cerraba los ojos, veía a Sofía en la escotilla, o flotando en el laboratorio, como si hubiese nacido en gravedad cero. La veía sonreír con una paleta de astronauta en la mano. A Emma la oía desde el comedor, tarareando esa vieja canción de Leonard Cohen que tanto le gustaba. Pero cuando caminaba hacia ella, la voz se deformaba, se volvía un zumbido. Había algo en mi mente, algo que no se había subido a la estación conmigo, pero que ahora vivía aquí. Tal vez desde antes que nosotros llegáramos. Uno de los rusos, Malenkov, era una roca. Había trabajado en la ISE por más de 6 años acumulados. Su voz era siempre la misma, seca y exacta. A veces lo oía hablarle a la cafetera, no de locura, sino de costumbre, como si hubiera decidido que los objetos eran más confiables que las personas. Gurianov, el segundo ruso, era más joven. Tenía una risa contagiosa, aunque rápida para apagarse. Lo sorprendí un par de veces mirando por la ventana durante largos minutos. A veces lloraba en silencio. Me hizo pensar que todos habíamos traído nuestros fantasmas. Aiko no hablaba mucho, pero observaba todo. Nunca hacía contacto visual. Siempre estaba escribiendo. Su libreta estaba llena de diagramas. Una vez me dejó ver una página. Una criatura alargada, sin rostro, con miles de brazos como lianas. Le pregunté si era parte de un estudio biológico. No respondió. Y Kemp, el australiano, era pura energía. Hacía bromas todo el tiempo. Siempre tenía una anécdota absurda. Me hizo reír una vez, solo una, y me hizo sentir culpable por ello. Día 10. A las 3:47 UTC escuché un goteo. Fue tan claro que pensé que provenía del sistema de reciclado de agua. Pero al salir del compartimento de descanso, noté que el sonido no venía de las paredes, sino del techo del módulo de laboratorio. Gotas suaves, lentas, como si alguien escurriera una esponja sucia sobre el metal. Pero un goteo, en la ingravidez. Me acerqué. Una baba oscura y densa, apenas visible contra el gris industrial del techo, se estiraba hacia abajo, como si la gravedad no le importara del todo. La toqué con una herramienta. Se retiró lentamente, como si sintiera dolor. Lo mencioné en la bitácora interna. Nadie respondió. Malenkov evitaba hablar conmigo. Decía que estaba alterando la dinámica emocional de la estación. Gurianov solo me hacía preguntas técnicas, sin mirarme. Kemp aún bromeaba, pero evitaba los pasillos donde yo estaba. Y Aiko me observaba. Me seguía con los ojos. Una noche encontré una hoja suelta bajo mi litera. El dibujo de la criatura que había visto. Ella también lo había visto, pero no hablaba, no aún. Esa misma madrugada, la baba apareció en el panel de control de climatización. Al día siguiente parte del techo del módulo de carga se cayó, como si el metal se hubiera podrido por dentro, como si algo estuviera corroyéndolo lentamente desde las sombras. Esa cosa, esa sombra, no era una alucinación, no era estrés, estaba viva, estaba aquí y se estaba alimentando. Día 11. A las 4:12 desperté con la sensación de que alguien me había tocado el rostro. Fue suave, casi como una caricia. Pero cuando encendí la luz del módulo, no había nadie. El zumbido de la estación seguía allí, perpetuo, como un corazón mecánico que nunca descansa. Pero había algo más, un sonido que no debería existir. La estación respiraba.
No era un flujo de aire, era un ritmo húmedo, irregular, como si un pulmón inmenso y enfermo estuviera pegado a las paredes, succionando y exhalando con dificultad. Lo sentía en la planta de los pies, en el cráneo. Un susurro grave, apenas audible, que venía de todas partes y de ninguna. No lo soporté. Salí del módulo y corrí hacia la sala central. Gurianov dormía profundamente. Kemp roncaba con los pies colgando en el aire. Aiko estaba despierta, sentada frente a la ventana, dibujando. Le pregunté si lo escuchaba. Ella dijo: «No es un sonido, es un llamado». Quise preguntarle qué significaba eso, pero se levantó y se fue al laboratorio sin mirarme. Consulté el sistema de soporte vital. Ninguna anomalía. Pero mis manos temblaban. Había comenzado a perder peso. Sentía los huesos más cerca de la piel. Tenía hambre constantemente, pero la comida sabía cada vez más insípida, como cartón reciclado. La baba comenzó a aparecer en los bordes de las compuertas, como si quisiera entrar a cada compartimento, como si tanteara, como si esperara. Intenté advertir a Malenkov. «La estructura está siendo comprometida», le dije. «Esto no es estrés del material, es biológico». Me ignoró. Anotó algo en su tableta y salió del módulo sin decir palabra. Esa noche soñé que la estación estaba sumergida en un mar negro. Pero no flotábamos, caíamos, muy lentamente. Y la sombra nos esperaba en el fondo, con hambre. Día 12. Algo cambió en la dinámica del grupo. Gurianov comenzó a registrar todo lo que decía, cada palabra. Me miraba con desconfianza, como si yo fuera el verdadero virus a bordo. Kemp dejó de hacer bromas. Caminaba con los brazos cruzados, como si protegiera su pecho. El único que aún parecía ignorar todo era Malenkov, inmutable, frío, pero sus ojos tenían ojeras de soldado en trinchera. Intenté hablar con Aiko. Le pregunté si había visto más dibujos, si había sentido algo. Me miró de frente por primera vez, y en voz baja dijo: «No me escucha a mí, te escucha a ti». No supe qué responder. Ella me pasó una hoja con un boceto. Era la estación vista desde fuera, solo que ahora estaba cubierta por una estructura viva, como una placenta de carne negra, como si algo estuviera incubándose alrededor de nosotros. A las 16 horas, el sistema detectó una caída súbita de presión en el módulo de almacenamiento B. Nadie se atrevió a ir. Revisamos los datos. El sellado se mantenía. Ningún impacto, ninguna fuga. Pero algo se había movido adentro. Lo sabíamos. Esa noche me despertaron gritos. Gurianov golpeaba la puerta del módulo médico. Decía que Malenkov lo había encerrado, que no quería dejarlo salir. Cuando logré forzar la compuerta auxiliar, ambos estaban allí. Pero Malenkov tenía una herramienta afilada en la mano. Y los ojos vidriosos, como si no viera a través de ellos, como si escuchara algo que no estaba en esta dimensión. Tuve que separarlos. Kemp llegó segundos después. Gritó, insultó, rompió el protocolo de conducta. Lo peor, lo hacía sin ninguna razón. Todo colapsaba. Nadie dormía. Nadie confiaba en ninguno. Nadie hablaba de la cosa en las paredes, pero todos sabíamos que estaba ahí. Aiko escribió algo en su libreta y la dejó abierta en el comedor. Estamos en la placenta de un dios que no ha nacido. Ese día dejé de contar las horas. Día 13. Esa mañana, al abrir el compartimento de herramientas,
Encontré que algunas estaban cubiertas de una baba espesa, casi gelatinosa. Intenté recolectarla para analizarla, pero en cuanto la encerré en un tubo sellado, se evaporó como si nunca hubiese estado ahí. Nos habíamos convertido en animales encerrados. Más que tripulación, éramos piezas sueltas de una máquina rota. La estación, cada día más húmeda, más caliente, más orgánica. Como si flotáramos dentro de un cuerpo que comenzaba a digerirnos con lentitud. Kemp dejó de salir de su módulo. Lo encontré una mañana en posición fetal, respirando rápido, susurrando algo sobre el perro sin patas. Le ofrecí ayuda. Me dijo que lo dejara morir. Luego se rió. Pero era esa risa rota, de quien ya no sabe si sigue soñando o está despierto. Murmuraba que el aire estaba vivo, que lo olía, que lo tocaba cuando cerraba los ojos. Me arañó el cuello, Elías. No hay nada ahí, pero me arañó. Dijo con una voz susurrante, pero desesperada. No le vi ninguna herida, pero sí marcas, líneas finas, simétricas, como si hubieran sido hechas por garras diminutas o manos. Aiko comenzó a escribir cada vez más. No dormía. Su rostro, antes tranquilo, ahora era una máscara de agotamiento y éxtasis. Flotaba descalza por los pasillos, escuchando el murmullo del metal húmedo. Me confesó que sentía paz cuando lo oía, que eso le hablaba como una madre habla desde el vientre. No es una criatura, me dijo. Es una conciencia gestante. Y estamos en su útero, ¿entiendes? No entendía, no quería entender, pero algo en mí, una voz parecida a la que me susurraba en sueños, me decía que ella tenía razón. Gurianov comenzó a orar. Un ruso, con voz trémula, a veces en susurros, a veces gritando. Lo encontré con una cruz hecha de alambres y cinta, amarrada a su muñeca. Decía que Dios nos había abandonado, que esto era lo opuesto a la creación, el eco de una realidad más antigua. Su fe ya no lo sostenía. Era un náufrago rezando en la lengua de los ahogados. Intenté comunicarme con algún controlador de misión. Solo escuchaba estática y Malenkov simplemente desapareció por 12 horas. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Lo hallamos en el módulo de cultivo, dormido sobre el sustrato de plantas muertas. Estaba cubierto de la baba, desnudo, murmurando secuencias numéricas imposibles, como si hablara en el idioma de la estructura que nos rodeaba. Yo aún intentaba mantenerme cuerdo. Anotaba, observaba, pero mi cuerpo estaba cambiando. Mis uñas se volvían negras. Mis encías sangraban al menor roce. Tenía sueños con Emma, pero no como era, sino como si su carne se hubiese fundido con la cosa que nos rodeaba. Y lo peor es que cada día que pasaba tenía menos miedo, como si mi mente aceptara lo imposible, como si el terror se hubiese convertido en parte de mí. A veces me sorprendía sonriendo. Sin razón, día 14. Ya no confiaba en mis sentidos. Nada funcionaba como debía. El sonido, el color, los olores, todo estaba torcido, alterado. El zumbido constante del sistema eléctrico ahora parecía tener un pulso, como un canto grave, lejano, pero rítmico. Cuando todos estaban dormidos, me quedaba horas en la sala de observación, intentando entenderlo. Juraría que tenía patrón, que no era interferencia, era música o un lenguaje. La vista era un problema mayor. Las luces comenzaron a fallar en secuencia.
Parpadeaban con un retardo exacto de 5 segundos entre cada módulo, como si algo estuviera pasando por los pasillos apagando una por una cada luz, cada panel. Lo peor fue cuando vi la sombra detrás de la escotilla, justo cuando el último panel se oscureció. Solo fue un par de segundos, pero vi sus ojos, o lo que parecía ser ojos. Eran múltiples y estaban mal colocados. Algunos estaban donde debería ir una mandíbula. Otros flotaban, suspendidos sobre nada, como si observara desde cada ángulo del espacio a la vez, como si el concepto de forma fuera algo ajeno para eso. El olor también cambió. Al principio era metálico, como sangre vieja. Luego vino un aroma dulzón, empalagoso, como frutas podridas y leche caliente. Invadía la garganta, nos hacía toser. A Kemp lo hizo vomitar. Aiko decía que era la fragancia de la digestión. Yo comencé a tener alucinaciones táctiles. Sentía pequeños filamentos bajo mi piel, moviéndose, como raíces o tentáculos. Pensé que eran nervios, pero al mirar de cerca vi que no eran míos. Eran de algo más, algo que me había tocado. Dormía con las manos vendadas para no arrancarme la piel en medio de la noche. Me despertaba con las vendas húmedas, de sudor o de otra cosa. El aire ya no era aire, tenía textura. Se sentía como una niebla con vida, deslizándose por dentro de uno con cada inhalación. Estaba dentro de nosotros, no como virus o bacteria, sino como presencia. Aiko dejó de hablar. Se sentaba frente a las rejillas de ventilación y murmuraba. Una vez, mientras pasaba junto a ella, sentí que su voz cambiaba de idioma a mitad de frase, como si ya no hablara desde su lengua, como si no hablara con nosotros. Gurianov se arrancó las uñas, una por una. Decía que algo crecía debajo, que ya no eran suyas. Intentamos detenerlo. Kemp lo sedó, pero incluso dormido, gritaba que no quería ser parte de eso, que lo estaban moldeando. Y Malenkov había dejado de parpadear, no dormía, no hablaba, solo nos observaba, desde cualquier rincón, siempre de pie sin flotar, sin mover las manos, siempre tenso, como si fuera un órgano que vigilaba para el ente que lo habitaba. Yo me escuchaba por dentro, como si cada célula tuviera voz, como si algo tratara de replicarse a través de mí. Y el peor terror no era lo que veía o escuchaba, era que empezaba a entenderlo. Día 15. Aiko fue la primera en desaparecer. La encontramos como un maniquí pálido de pie frente al módulo de acoplamiento, con el visor abierto, la boca desencajada, como si hubiese querido gritar y se hubiera arrepentido en el último segundo. Su cuerpo estaba intacto, pero ya no tenía peso. No pesaba, como si fuera una cáscara vacía. Cuando intentamos moverla, se deshizo como polvo de hueso y carne momificada. No gritamos, no podíamos. La presión del entorno ya no era compatible con el pánico. Solo el silencio era soportable. Kemp murió 5 horas después. El módulo de oxígeno colapsó. Un conducto había sido corroído desde dentro. La fuga fue instantánea. Su cuerpo flotó en el pasillo, la sangre formando hilos escarlatas que se desvanecían en la negrura. Yo lo vi, flotando, sin ojos, con la piel llena de esas marcas hexagonales, como si algo lo hubiese usado para incubar. Gurianov se encerró en la cápsula auxiliar. Lo escuchamos reír, luego gritar. Después, un silencio absoluto. Nadie abrió la compuerta.
Malenkov me encerró. Dijo que yo era el epicentro, que la criatura, si es que era una criatura, me había elegido. Me golpeó, me ató, me dejó en el compartimento de almacenamiento con la luz parpadeando. Sangraba, no solo por fuera, por dentro también. Y fue allí donde lo comprendí todo. La sombra no era un intruso, la estación era su nido. Nosotros, sus nutrientes. La baba, su medio de propagación. Y yo era su útero. No era una criatura, era una idea gestante, un pensamiento parido en la oscuridad del cosmos, una semilla plantada en la mente de los curiosos. Se alimentaba de fe rota, de dolor sin duelo, de la necesidad de llenar un vacío. Por eso me eligió, porque yo estaba vacío. Logré soltarme. El cuerpo ya no me dolía, no como antes. Había un nuevo ritmo en mí, un latido que no era mío, una temperatura que no coincidía con la humana. Caminé por la estación y vi a Malenkov, o lo que quedaba de él. Estaba adherido a las paredes, como una raíz humana. Su rostro apenas reconocible, sus ojos abiertos, y dentro de ellos, la sombra, respirando. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, pero la cápsula de escape ya no responde. Las compuertas no se abren. El sistema no registra mi voz. Solo una señal sigue activa. Transmisión de bitácora. Si alguien recibe esto, no vengan, no intenten rescatar. Hermes 7. Ya no existe. Ahora somos parte de algo más grande. Algo que respira en la oscuridad entre las estrellas. Y yo empiezo a escuchar su voz en mi mente con perfecta claridad. No es miedo lo que siento ahora. Es hambre. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.